Esto es Discípulos de Cristo. Transmitiendo desde el pueblo de San Andrés Totoltepec, en la alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales. Discípulos de Cristo. Queridos amigos discípulos de Cristo, Dios les bendiga, y el día de hoy vamos a comenzar con una serie de mensajes que hemos preparado especialmente para ti y que abordaremos a todo lo largo de este año 2024. Para esto vamos a trabajar con la temática de cuando el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto para entrar a la tierra prometida. Pero te preguntarás, ¿por qué esta temática? Bueno, la respuesta es porque a veces como cristianos nos hemos quedado en nuestra zona de confort y sin darnos cuenta nos hemos estado estancando en nuestro conocimiento y en la búsqueda de estrechar nuestra relación con Dios, e incluso probablemente hemos retomado viejos hábitos que ya anteriormente habíamos dejado y que no le agradan a Dios. Recordemos que como hijos de Dios debemos siempre de buscar la manera de estrechar nuestra relación con Él, de agradarle en todo momento a nuestro Padre Celestial. Habiendo dicho esto, comenzaremos con nuestro pasaje base, el cual se encuentra en Génesis 47, 4 al 7, que dice: Dijeron además a Faraón: para habitar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Entonces Faraón dijo a José: tu padre y tus hermanos han venido a ti. Ahí tienes la tierra de Egipto. En lo mejor del país haz habitar a tu padre y a tus hermanos que residan en la tierra de Gosén. Y si sabes de hombres capaces entre ellos, ponlos a cargo de mi ganado. José llevó también a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón. Jacob bendijo a Faraón. ¿Te das cuenta? La confianza que depositó Faraón sobre José y toda su familia, que había llegado a la tierra de Egipto para que se hiciera cargo del ganado de la tierra de Egipto. Recordemos que Jacob, quien es también llamado Israel, llega a Egipto porque sus hijos le dijeron que José, a quien él creía que estaba muerto, en realidad no estaba muerto, estaba vivo y era el segundo en la tierra de Egipto después de Faraón, donde había abundancia de alimento y de agua. Y aún como venían huyendo de la hambruna que estaba azotando en ese momento la tierra, llegó todo el pueblo, toda la familia, que era mucha, era numerosa, la que venía con Jacob, y Faraón los recibe con los brazos abiertos. De hecho, como vemos en las Sagradas Escrituras, les fueron dejadas las mejores tierras de Egipto y les fue encomendada la labor de cuidar el ganado de los egipcios, que es donde obtenían su alimento. Si bien, como nos dice la Biblia unos versículos antes, para los egipcios el cuidar ganado es una cuestión abominable, lo cierto es que Dios utilizó eso para bien. Hasta aquí vemos cómo Dios utilizó a gente extraña y pueblo extraño para hacer bendición en la vida de Jacob y del naciente pueblo de Israel que venía con él. Sin embargo, con el paso del tiempo esto iba a cambiar. Hermano, pero ¿esto qué tiene que ver con la vida del cristiano hoy en día? Bueno, hermano, me gustaría que hiciéramos memoria juntos. Recordemos todas las bendiciones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Si analizamos con calma, Dios ha permitido que su pueblo evangélico y aún nosotros hemos recibido de parte del Señor una gran cantidad de bendiciones que humanamente hablando provienen de personas que no temen de Dios o no tienen temor a Dios o bien no son cercanas a Él. Te voy a poner un ejemplo. A veces llegamos a cierto lugar donde todos nos tratan muy bien y nos tienen en muy alta estima, pero con el pasar del tiempo las personas después ya no saben cómo deshacerse de nosotros. Cuando ocurre esto, por lo general es por culpa nuestra, pues seguramente hemos ofendido a alguien y los ofendemos o actuamos de mala manera porque dejamos de actuar conforme a lo que nos manda la Biblia, que es la palabra de Dios.
empezamos a actuar conforme a nuestros pensamientos, a nuestro corazón. Pues si me la hizo, me la paga. Y ahí es cuando con el correr del tiempo tenemos que salir huyendo de aquel lugar que en un primer momento fue de grande bendición para nuestras vidas. En esta historia y a lo largo de nuestro recorrido por la historia del pueblo de Israel saliendo de la tierra de Egipto, vamos a ver muchas similitudes con la vida del cristiano. En esta primera parte vamos a ver cómo el pueblo de Israel viene huyendo del hambre y es recibido con los brazos abiertos por una tierra desconocida. E incluso fueron alojados en una tierra en la parte más fértil de Egipto. Y lo pongo así hacia arriba porque la tierra de Gosén estaba al norte, en la parte norte de la tierra de Egipto. Pero con el pasar del tiempo, el pueblo de Israel fue oprimido por ese mismo pueblo que en un primer momento lo recibió muy bien. Veamos cómo empieza el libro del Éxodo. Dice: y murió José y también sus hermanos y toda aquella generación. Pero los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. Llegaron a ser numerosos y se llenó el país. Aquí vemos cómo Dios bendice a su pueblo en medio de una tierra extraña. Les permite multiplicarse y fortalecerse ampliamente. Seguramente podríamos afirmar que esto fue lo que hizo que los egipcios tuvieran miedo del pueblo de Israel, tal y como se puede ver en lo que dice la Biblia en los versículos siguientes, que dice: subió por entonces al trono de Egipto un nuevo rey que no había conocido a José, y dijo a su pueblo: mirad, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Ahora pues, actuemos con astucia para que no se multiplique y suceda que, en caso de guerra, él también se una a nuestros enemigos para pelear contra nosotros y se vaya de esta tierra. ¿Logras percibir ese tono de desconfianza del faraón? ¿Qué podemos aprender aquí? Bueno, dos cosas. La primera, nunca es bueno quedarse inmóvil en un solo lugar. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué digo que el pueblo de Israel se quedó inmóvil en un solo lugar? Bueno, vamos a regresar al versículo 6, que dice: y murió José y también sus hermanos y toda aquella generación. Acorde al Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, actualmente una generación tarda en desaparecer casi por completo alrededor de 80-85 años. Pero si vemos que en la Biblia que José no murió a la edad de 85 años, sino que murió a la edad de 110 años. Entonces, si hacemos cálculos para ver cuánto tiempo llevaba el pueblo de Israel viviendo en la tierra de Egipto de a gratis, en lo mejor de la tierra, pues más o menos estaríamos hablando de 25 años que estaban ahí, pues perdón la palabra, pero un poco arrimados en la tierra de Egipto. ¿Qué quiere decir esto? El pueblo de Israel había entrado en una zona de confort. Se habían olvidado de la tierra que Dios les había prometido. Les gustaba la tierra, tenían lo mejor del ganado, lo mejor de las cosechas, crecían en número y ellos lo sabían. Entonces, ¿para qué buscar cuando lo tienes todo? En la vida del cristiano esto también ocurre. ¿Cuántas veces el Señor nos responde y nos da de sus bendiciones a manos llenas y nosotros lo que hacemos es descansar y decir: lo tengo todo, no necesito nada más? Hemos malinterpretado. El pueblo evangélico ha malinterpretado el término de descansar en el Señor, y creemos que si decimos que estamos descansando en el Señor, entonces es no hacer nada o dejar que la vida se nos escurra entre las manos. Pero estamos muy alejados de la voluntad de Dios. Dios nos manda a que trabajemos por su nombre. Descansar en el Señor significa también estar trabajando activamente en su obra o trabajando activamente para la honra y la gloria de su nombre. Pero muchos creyentes hoy en día lo que hacen es sentarse,
y esperar que las bendiciones de Dios sigan llegando a sus vidas. Algo así como estirar la mano y decir, bueno, acá, vengan cayendo por acá las bendiciones. Esto pasó con el pueblo de Israel. Probablemente el pueblo de Israel llevaba más de 25 años viviendo en tierra extraña sin hacer nada a favor de Egipto. Probablemente los ganados los criaban para el pueblo de Israel y no le daban nada a los egipcios. ¿O había habido algún problema? Entonces los egipcios comenzaron a murmurar contra ellos. Muy probablemente el pueblo de Israel se haya empezado a olvidar de Jehová su Dios, de las promesas que él les había dado a Abraham. En la vida del creyente, cuando Dios ve que comenzamos a sentarnos, a relajarnos y a hacer unos completos inútiles, entonces el Señor permite que las cosas comiencen a ponerse un poco difíciles. Para hacer que nos movamos, que nos activemos, que volvamos a crecer, que volvamos a buscarlo. Recuerda que al Señor no le gustan los cristianos conformistas o los creyentes que sienten que ya con lo que saben es suficiente. No, Dios quiere personas que estén activas, trabajando por su obra. La vida del creyente es ir creciendo hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Y para llegar a esa estatura, ¿qué significa? Tenemos que crecer. No hay de otra. Un bebé cuando nace no tiene la misma estatura que cuando tiene 2 meses de edad, o cuando va a tener 6 meses, o cuando tenga 1 año, cuando tenga 3 años. ¿Por qué? Porque es un ser vivo y está en constante movimiento. Recuerda, el movimiento es igual a vida. Entonces, cuando el creyente no entiende, cuando el creyente, el Señor le habla y no entiende y se permanece en su zona de confort diciendo, pues aquí me puso el Señor y aquí me quedo, no trabajo, no hago nada. Un niño espiritual, podríamos decirlo, es decir, que ni trabaja ni se esfuerza por buscar al Señor. Entonces, Dios permite que las cosas se vayan agravando gradualmente, como ocurrió con el pueblo de Israel. El libro de Éxodo nos narra en pocas líneas o en pocos versículos cómo es que en un periodo de 430 años se fue agravando el yugo egipcio sobre el pueblo de Israel. Hoy Dios quiere que te des cuenta que no importa tu edad, no importa tu condición social, no importa el grado de preparación académica, secular que tengas, Dios quiere que comiences a moverte, que pongas manos a la obra, que dejes de pensar que ahí donde estás, que es lo único que has logrado o que es lo máximo que puedes lograr. Dios quiere que dejes de pensar eso. Él quiere que dejemos de recordar las viejas glorias, los viejos años, las épocas anteriores y empezar a añorar épocas anteriores. No, Dios quiere que levantemos nuestras cabezas y fortalezcamos nuestra relación con Él una vez más. Dios quiere que comencemos a movernos como una iglesia, que afinemos nuestros oídos y podamos escuchar la voz de Dios que nos llama a la libertad. ¿Por qué la libertad? Porque muy probablemente hemos entrado en esta zona de confort y nos hemos hecho esclavos dependientes de todo lo que vemos ahí. Esclavos tal vez de que pensamos que nosotros somos los autosuficientes, los que podemos realizar todas las cosas, que somos capaces de hacer todas las cosas, y nos hemos olvidado de Dios. Dios quiere que hoy nos empecemos a levantar, a sacudir esa pereza, el polvo que tenemos sobre nosotros. El segundo punto que podemos aprender en este pasaje es que Egipto le tenía miedo a un pueblo que era bendecido por Dios.
La traducción de la Nueva Biblia de las Américas dice en Éxodo 8:11 de la siguiente manera: se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José y dijo a su pueblo: miren, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos pues astutamente con él, no sea que se multiplique y en caso de guerra se una también con los que nos odian y pelee contra nosotros y se vaya del país. Así que pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés. El pueblo de Egipto, Faraón mismo, les tenía miedo, al grado tal que la indicación es: procedamos pues astutamente para con el pueblo. A lo que la versión Reina Valera 60 dice: ahora pues seamos sabios para con él. Esto es, vamos a imponerles una carga de forma que no se den cuenta o que no reclamen, o vamos a ponérselo de una manera como que tienen que apoyarnos, tienen que sugerir, es una sugerencia, tienen que hacerlo pues por el bien de todos. Y después se volvió obligatorio. Como creyentes, a veces cuando estamos en un periodo de extrema bendición de parte de Dios, a veces sin darnos cuenta volvemos a retomar actitudes, conductas, o adoptamos unas nuevas conductas o actividades y decimos: es que no tengo ya tiempo para Dios. Es que ya no puedo ir al domingo porque es mi único día de descanso y pues por eso no voy al templo. Y bueno, pues mejor yo descanso y pues agarro mi celular y me curo en salud y digo: pues yo estoy oyendo una predicación. Es que ya no oro, es que ya no leo la Biblia, es que. Y después, completamente enfriamos nuestra vida espiritual. ¿Cuántos hermanos, hermanas han habido que después de aceptar al Señor, los afanes de la vida los apresan y después se olvidan de Dios? Si tú nos estás escuchando, estás viendo este programa y te das cuenta que tu vida espiritual se ha enfriado, hoy es el momento de ponerte a cuentas con Dios. Por eso podemos decir como una conclusión que el Señor nos hace un llamado hoy para seguirle, para abandonar esa zona de confort y enfocarnos a seguir las pisadas de Cristo. Pero el oír este llamado es apenas la primera parte. Debemos también de ponerlo en práctica en nuestras vidas. Por eso, para eso, en nuestro próximo programa hablaremos sobre algunas conductas que tal vez no hemos dejado o bien hemos adoptado, pero hablan de una naturaleza vieja, de una naturaleza que no agrada a Dios. Y vamos a ir viendo cómo tenemos que responder al llamado de Dios, cómo sacudirnos ese polvo, esa pereza, cómo quitar lo oxidado de nuestras vidas para vivir conforme al plan de Dios. Mi nombre es Alejandro Juárez y te invito a que compartas este programa y des clic en el botón de me gusta que se encuentra aquí abajo y puedas suscribirte a este canal. Yo te espero el próximo viernes con un nuevo programa. Dios te bendiga.